gastroenterología, ¿no? Bueno, les voy a hablar sobre algunos temas de gastroenterología. Creo que algunos de los más importantes que deben ser de su conocimiento. En esta clase, bueno, vamos a dar una exposición hecha por mi persona, sin embargo, en las personas, aportando con alguna información o algo con revisiones que hayan hecho. Bueno, hoy no sabían cuál era el tema, pero sí voy a ir preguntando para ver si es que alguien conoce algo de estos temas que son de dominio general, al menos ustedes que son médicos generales, ¿no? Vamos a comenzar con las guías del 2021 y 2022. Bueno, ¿alguien sabe qué es la pancreatitis aguda? Nadie. Bueno, la pancreatitis aguda es una condición inflamatoria, bueno, como la palabra lo dice, del páncreas, en la que nosotros podemos encontrar varias manifestaciones, entre estas una inflamación local. Puede encontrar con un paciente con un síndrome de respuesta inflamatoria, fallo orgánico, incluso pacientes que pueden llegar a fallecer. Dentro de lo que es gastroenterología, es una de las primeras causas de hospitalización de los pacientes que más tenemos dentro del área. Generalmente en la actualidad se manejo entre 3-4 pacientes diarios con pancreatitis aguda, entonces es una enfermedad muy prevalente, ¿sí? Muy común en nuestro medio. Generalmente varía entre 13 a 45 casos por cada 100.000 habitantes al año y puede tener una mortalidad que va hasta el 10% cuando se presentan formas graves. Bueno, la etiología de la pancreatitis crónica es variada, ¿no? No nos podemos cerrar en que solo todas las pancreatitis son de origen biliar o todas son alcohólicas. Pues hay muchas causas de pancreatitis y que nosotros debemos aprender a diferenciarlas. Las más comunes, sí, la biliar, hasta en un 40%. Actualmente en estudios de Latinoamérica se llega a encontrar hasta un 80%. Seguida de la alcohólica, generalmente se encuentra en un 30%, que esta puede ser no solo por presencia de un consumo crónico de alcohol, sino también por un exceso de la ingesta de alcohol en una sola ocasión, ¿no? ¿Cuánto debemos consumir de alcohol de forma crónica para que sea causa de una pancreatitis aguda? Es de entre 60 gramos al día de alcohol. Entonces, por eso también es importante ver lo que tomó el paciente, ¿no? Entre otras causas, bueno, tenemos la parte metabólica, entre estas la más común, la hipertrigliceridemia, que se habla de que valores mayores a 400 podrían ser ya causa de pancreatitis, aunque otras guías nos hablan de valores mayores a 800. Igualmente, la hipercalcemia son causas de enfermedad pancreática. Los medicamentos pueden también presentar pancreatitis aguda, entre esos algo muy común, el exceso de losartán en dosis muy altas, la furosemida, el metronidazol, la satropina pueden ser causas de pancreatitis aguda. En la parte infecciosa, pues tenemos el citomegalovirus entre las principales causas de pancreatitis aguda, seguida, bueno, también en esta época hemos tenido causas por COVID-19, ¿sí? Y la parte iatrogénica, ¿sí? La parte iatrogénica corresponde o me refiero a las pancreatitis que pueden presentarse luego de procedimientos que hayan involucrado la manipulación de la vía biliar. Entonces, en este caso, ¿qué procedimiento se les ocurre que podría ser el causante de una pancreatitis aguda iatrogénica? Alguien, por favor, que sepa. Exactamente, la CPRE, ya la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica puede ser una de las causas de pancreatitis. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, puede provocarse por la alteración mismo porque a veces se canula el conducto de Wirsung
Hay veces que, bueno, pensamos que toda ictericia es coledocolitiasis, no sabemos diferenciar bien los criterios de la ASGE para coledocolitiasis y pasa muchas veces, he visto muchas veces en la práctica clínica que con vía biliar normal envían a hacer CPRE, lo que el médico la realiza con una vía biliar no dilatada y hay estos problemas de pancreatitis y que en estos casos pueden llegar a ser incluso mortales, ¿no? La iatrogénica, bueno, la idiopática está en 20% de los casos que también se puede presentar. Muchas veces ya hemos estudiado muchísimo y no sabemos cuál es la causa. Entre estos ya podemos tener como el páncreas divisum, la pancreatitis crónica como causas de pancreatitis que son menos frecuentes, ¿no? A ver, ¿cómo creen que se debe realizar el diagnóstico de pancreatitis aguda? ¿Alguien tiene una idea? Diagnóstico clínico. Ya, pero solo con la clínica nosotros diagnosticamos pancreatitis aguda. También con Enzimas los laboratorios. pancreáticas, doc. La lipasa, la milasa. La clínica, los laboratorios, la ¿Cuánto irradiación del dolor. Ok, ¿cuánto debe estar la amilasa y la lipasa elevadas para yo considerar que es una pancreatitis aguda o no tiene nada que ver los valores? ¿Alguien sabe? 3 veces el valor normal. 3 veces el valor normal. En este caso, más importante sería la lipasa. A veces suele variar el valor de la milasa. Exactamente, ¿por qué será más específica la lipasa que la amilasa? Por el tiempo por las horas. Porque se eleva de 4 a 8 horas, doc, y el pico es de 24 horas de la lipasa. Ya, ¿qué más? Y también La especificidad y la sensibilidad, ¿ya? La amilasa y lipasa puede elevarse por cualquier otra condición. En pacientes con insuficiencia renal se pueden elevar en colecistitis, se puede elevar por ilios metabólicos, se puede elevar en apendicitis, se puede elevar en parotiditis. Entonces no es una enzima que sea específica o es muy sensible para páncreas. ¿Sí? Las últimas guías nos hablan de que deberíamos abandonar la determinación de amilasa y solo utilizar la lipasa, que es un poco más sensible, ¿sí? Pues bien, en todos los que nos habían dicho, pues nosotros tenemos 3 criterios para diagnosticar pancreatitis aguda. De los 3 criterios, nosotros necesitamos 2 para nosotros dar el diagnóstico de pancreatitis aguda. Entre estos están el clínico, como muy bien lo dijeron, el dolor abdominal, que es característico, un dolor fuerte, ubicado en la parte superior del abdomen, creciente de aparición insidiosa, ¿no? Como bien lo dijeron también, el laboratorio, como les había mencionado, la lipasa en sangre 3 veces por encima del valor normal. Siempre debemos tener en cuenta, porque muchas veces han venido con valores elevados, sin embargo, no mayores a 3 veces el valor normal y no se los puede considerar como pancreatitis. Y el último es el criterio imagenológico, ¿ya? ¿Ustedes creen que en pancreatitis aguda me ayude en el diagnóstico el eco abdominal? Chicos, perdón, doc, no se lo escuchó. que si ustedes consideran que puede utilizar el eco abdominal para el diagnóstico imagenológico. En este caso, Sí, doc. sería para cuando estamos hablando por primera vez de una pancreatitis, porque ya en fase tardía tiene que ser el gol estándar de la tomografía. Y así es fase tardía. O sea, doc, el estudio inicial sí es la ecografía y como dijo el compañero, después la TAC o la resonancia. Ya. El eco no es el estudio inicial ni el gol estándar. O sea, yo no hago eco para diagnosticar pancreatitis. O sea, el eco no se utiliza para diagnosticar pancreatitis y eso es un error de muchas personas. El eco solo nos serviría para ver posiblemente la etiología de la pancreatitis. O sea, para ver vía biliar, ver como si tengo cálculos, si tengo la vía biliar dilatada,
pero no me sirve para diagnosticar una pancreatitis aguda. No es el estudio inicial y después la tomografía, no es así. Cuando yo tengo una duda diagnóstica, es decir, un paciente que viene con dolor abdominal y no tiene la elevación de las enzimas, ¿por qué? Porque pueden estar disminuyendo, porque puede ser una pancreatitis que ya está pasando y puedo yo tener ya valores normales de amilasa y lipasa. Yo puedo hacer cuando le veo al paciente al ingreso una tomografía cuando tengo duda diagnóstica. ¿Sí? Porque eso me sirve para también el diagnóstico, pero solo en esos casos, cuando yo tengo una duda diagnóstica, es decir, no cumple con 2 de los 3 criterios y cumpla uno y necesite otro más. Entonces, de ahí yo puedo solicitar una tomografía siempre contrastada para ver, obviamente, el páncreas, que ese sería el gol estándar, ¿no? Como les digo, no se solicita en todos los pacientes, pero si es que tengo la duda diagnóstica solo ahí, yo solicito una tomografía inicial. Pero el eco no me sirve ni como estudio inicial, me sirve para ver etiología, ¿ya? Bueno, también hay que tener en cuenta que si ya tengo hallazgos clínicos y de laboratorio típicos, no necesitamos hacer imágenes adicionales para confirmar el diagnóstico. Vuelvo y repito, solo cuando tengamos duda diagnóstica, ¿sí? Y el eco no es diagnóstico, ¿sí? Bueno, aquí les hablo un poquito de lo que son las manifestaciones clínicas, que algo importante aquí también y que puede también hacernos solicitar una tomografía es cuando tenemos un paciente que el dolor está ausente, ¿ya? Pero vienen en mal estado general, malas condiciones, con abdomen distendido, pero dicen, no me duele. Puede estar ausente en un 5 al 10% de los ataques y que pueden ser incluso una manifestación más grave de la pancreatitis. ¿Ya? Es muy importante la exploración física. Podemos encontrar a nivel abdominal una sensibilidad leve. Podemos encontrar ya en las pancreatitis graves distensión, podemos encontrar hasta signos de peritonismo. En la práctica clínica, bueno, sí, nosotros tuvimos un caso en que pensamos que era un abdomen agudo y al final una pancreatitis, bueno, algunas veces nos ha pasado. Ruidos intestinales que pueden estar ausentes o reducidos y bueno, estos signos del Gray, Turner y Cullen, que son los que se hablan en la bibliografía, pero que en realidad yo hasta ahora en la práctica clínica no los he evidenciado. Pero bueno, son signos de gravedad, ¿no? Aquí es lo que les había mencionado anteriormente y lo que ustedes mismos me estaban diciendo, lo que pasa con la amilasa. Aumenta en las primeras 6 a 24 horas y es la que menos permanece elevada hasta 3 días. Pueden retornar a la normalidad ya a los 7 días o en menos. Y hay que tener en cuenta esto especialmente en pacientes con hipertrigliceridemia y alcoholismo que pueden presentar cifras normales de amilasa. Y los otros órganos de los que pueden elevar la amilasa, los que les había mencionado, el hígado, la próstata, el pulmón, los ovarios, glándulas salivales, las trompas de falopio. Por lo que nos hablan de que la determinación de la amilasemia sí debería abandonarse. Ya estamos hablando de eso desde el 2015, ¿no? Y la lipasa. Bueno, esta es la que más precozmente se va a elevar. Se eleva a las 4 a 8 horas y permanece elevado más tiempo, hasta 14 días. Sí puede presentarse también elevada en pancreatitis crónicas. Podemos presentar valores elevados en úlceras duodenales, cetoacidosis y con una isquemia pancreática moderada. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta cuando estamos haciendo el diagnóstico, ¿sí? ¿Ustedes creen que en cuánto tiempo deberíamos hacer una nueva determinación de amilasa o bueno, de lipasa después del diagnóstico? Después de 8 o 14 días, ¿no? ¿Alguien más? ¿Hago o no hago determinación de enzimas? Sí. ¿Para qué me serviría hacer la determinación de enzimas después del diagnóstico? Chicos, ¿cuál sería la utilidad de solicitar enzimas pancreáticas cuando ya tengo un diagnóstico de pancreatitis aguda? No sería útil porque igual el diagnóstico de la pancreatitis es netamente clínico.
lo que se puede ver es la causa, pero con los exámenes que se dijo complementario, entonces no nos valiera de nada después volverle a hacer una revaloración con las enzimas pancreáticas. ¿Ya? Bueno, es netamente clínico el diagnóstico, ¿no? Si necesitamos determinación de laboratorio imaginológico, pero es verdad, no me sirve de nada hacer una determinación de enzimas pancreáticas. No se hace y las últimas guías nos hablan de que no se debería realizar. ¿Por qué? Porque las enzimas pancreáticas no son útiles porque no para predecir severidad o pronóstico. Yo no puedo ponerme a hacer una curva de amilasilipasa para ver si han subido, si han bajado, para ver si le inicio la alimentación, para ver si es que el cuadro está bien, está yendo bien la pancreatitis, ya estará mejorando. No me sirve de nada, ¿sí? Y tampoco me sirve para definir cuándo debo realizar una colecistectomía, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces los cirujanos, y bueno, nosotros siempre diferimos con los cirujanos porque nos dicen, hagamos una amilasilipasa para ver si ya le opero, cuando no tiene utilidad. Muchas veces, como les digo, han entrado pacientes con dolor abdominal sin elevación de las enzimas y han sido pancreatitis, ¿sí? O pueden estar todavía elevadas y clínicamente están mejor. No me sirve de nada las enzimas, no me van a definir cómo va a ir el paciente, no me van a definir cuánto tiempo voy a tenerlo hospitalizado, solo son enzimas diagnósticas. Y esas son preguntas que suelen hacer en los exámenes, que las enzimas pancreáticas sirven como severidad o pronóstico, solo como diagnóstico, solo son diagnósticas, se deben realizar una sola vez para el diagnóstico. ¿Sí? Por eso les puse aquí que no resulta de utilidad en líneas generales y no me ayuda para severidad, pronóstico, para reiniciar ni la alimentación. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de lo que es el papel de las pruebas de imagen, lo que ya habíamos hablado, ¿no? En la ecografía abdominal, recomendada hacerla al inicio para el contexto de establecer la presencia de colelitiasis o coledocolitiasis. Para eso nos sirve, no para el diagnóstico de pancreatitis, ¿sí? ¿Ya? En cambio, la tomografía con contraste, si es la técnica de elección, y les había indicado anteriormente, ¿no? Que cuando está iniciando el cuadro, solo cuando tenga duda diagnóstica y en pacientes que vengan con una pancreatitis aguda muy grave, ¿ya? Y cuando vengan también con la sospecha de que, bueno, cuando vengan pacientes que tengan mal estado general y que tengan sospecha de complicaciones como colecciones, necrosis, ahí yo se lo solicito. Pero bueno, vamos a ver en qué tiempo puedo solicitarlas para valorar necrosis, ¿ya? Y de ahí, como sus compañeros mismos lo mencionaron, la tomografía debería ser solicitada a partir de los 3 a 5 días del inicio del cuadro, porque ahí nosotros vamos a poder evaluar cuánto del páncreas está necrosado, podemos determinar si es que tiene 1, 2, 3, 4 colecciones, ¿sí? Ahí es cuando nosotros nos va a ser de utilidad, ¿ya? Otra de las pruebas también que se utilizan de imagen es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía pues, es una nueva técnica que está ganando un poco más de espacio en gastroenterología, que es de mucha utilidad. Está acoplado el eco en el endoscopio y nos puede ayudar incluso para los drenajes de pseudoquistes y de necrosis en pacientes con pancreatitis aguda graves. También nos ayuda para realizar el diagnóstico en pacientes que no sepamos la causa de la pancreatitis. Tenemos ya pacientes con muchos episodios de pancreatitis y no sabemos por qué. Ya hemos descartado muchas causas, entonces ahí nos serviría la ecoendoscopía, que con eso podemos ver la morfología del páncreas, cuánto mide el conducto Wirsung, la presencia de calcificaciones y ver posibilidad de otras posibles patologías como causa de la etiología de la pancreatitis. Ya. ¿Qué más debo hacer yo con un paciente que viene con pancreatitis? Nosotros ya le vemos al paciente, tenemos 2 de los 3 criterios y tenemos que definir a dónde lo vamos a manejar. Y nosotros tenemos que definir eso mediante la gravedad del paciente,
¿sí? Si tenemos presencia de complicaciones, si es que hay fallo orgánico o empeoramiento de sus comorbilidades, lo que puede llevar a un aumento de la mortalidad, y eso es lo que nos va a definir la gravedad de la pancreatitis, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo pueden influir en esto? La edad en primera instancia. Pacientes adultos mayores aumentan 15 veces el riesgo de muerte cuando tienen pancreatitis. Las personas con obesidad presentan más riesgo de complicaciones y de mortalidad, especialmente si tienen un índice de masa corporal más de 30. El valor de la PCR en las primeras 48 horas también nos indica un valor predictivo positivo de gravedad al 100%. Por eso es que se debería realizar siempre una PCR al ingreso y después a las 72 horas. El boom ya también nos puede definir el riesgo de mortalidad porque multiplica 2 veces por cada incremento de 5 miligramos de cilitro en las primeras 24 horas. E igualmente los valores de creatinina, los cuales se pueden elevar y nos pueden indicar la presencia de necrosis incluso en más del 90%. ¿Sí? El hematocrito sí también es uno de los valores que deberíamos solicitar al ingreso, que si está aumentado persistentemente hay y después baja de golpe, puede presentar un riesgo de necrosis y de fallo orgánico. ¿Sí? ¿Qué más nosotros debemos valorar en un paciente que viene con pancreatitis aguda? La presencia o no de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o la presencia de SIRS. ¿Y cuánto tiempo ha persistido con esas alteraciones? ¿Sí? Porque nos pueden indicar también la morbimortalidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de SIRS? Pues debemos tener más de 2 criterios de los siguientes. Tener una frecuencia cardíaca más de 90 latidos por minuto, una temperatura menor a 36 o mayor a 38, leucocitos menor de 4.000 o más de 12.000 y la frecuencia respiratoria más de 20 respiraciones por minuto o una presión de CO2 menor al 32 milímetros de mercurio en la gasometría. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una pancreatitis aguda asociada a fallo orgánico y que persiste más de 48 horas, nos representa una mortalidad de hasta un 55%. En cambio, si la duración es menor a 48 horas, la mortalidad se reduce al 2%. Es algo que tener muy en cuenta. ¿Cómo valoro el fallo orgánico? Pues aquí tenemos los scores de Marshall, que también valora la severidad de la pancreatitis. Esto es uno de los criterios, de los scores que no deben faltar al ingreso de un paciente, ¿sí? Que va a, bueno, que tengamos a la mano, ¿no? Porque bueno, este score a veces no está a la mano por el hecho de que no tengamos una gasometría, pero en un hospital no debería faltar, ¿ya? Aquí lo que tenemos que hacer es ver cómo está la parte respiratoria, renal y cardiovascular. Y según los valores de los exámenes o la presencia de la presión arterial, nos van a dar un puntaje. Un puntaje mayor a 3 significa que el paciente debería ser manejado en terapia intensiva, ¿sí? Primeramente, cuando solicitamos una gasometría, tenemos que calcular la PAFI para ver cómo va la función respiratoria, si no hay un síndrome de estrés respiratorio, y según los valores vamos dando un valor de 0 a 3. E igualmente valoramos la parte de la creatinina, si es que hay una elevación, y la presencia o no de hipotensión y si responde o no a fluidos, ¿sí? Esto es algo que nos ayuda muchísimo para definir la presencia de fallo orgánico. Otro de las escalas que nos pueden ayudar muchísimo es el que antes decíamos Baltasar, lo cual ahora ya no se utiliza, sino que se utiliza el índice de severidad tomográfico, ¿ya? Que se lo debe solicitar o calcular a partir de las 72 a 96 horas. ¿Alguien recuerda el Baltasar? ¿No? Decían ABCD, ¿se acuerdan? Bueno, el índice de severidad tomográfico es sumar lo que nosotros valorábamos en el Baltasar más la presencia o no de necrosis.
En el Baltasar nosotros poníamos una clasificación de A si tenía un agrandamiento del páncreas, B si ya teníamos un borramiento de la grasa peripancreática, el páncreas estaba muy inflamado, C si tenía una colección y D si tenía muchas colecciones, ¿ya? Eso nos da un valor ahora en este índice de severidad tomográfico de 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y también lo que tenemos que valorar adicional es la presencia o no de necrosis. La presencia o no de necrosis también tiene un valor, ¿sí? Entonces, estos valores van a ser, si tiene sin necrosis, 0. Si tenemos una necrosis del 30%, menos del 30%, 2, del 30 al 54 y superior al 56. ¿Ya? Sumamos el primer índice con la presencia o no de necrosis y tenemos nosotros un puntaje. Si tenemos más de 7 puntos, significa que el paciente tiene un riesgo de mortalidad del 17% y la probabilidad de complicaciones tardías hasta de un 92%. Si es que tenemos menos de 4, es un paciente que va a tener una pancreatitis leve, ¿sí? Esto hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Y algo, este es uno de las escalas que sí no deben faltar, incluso en los centros de salud, cuando vienen en hospitales básicos también, es el índice de BISAP, que este es más fácil de determinar. Pues solo necesitamos la presencia del BUM, valorar la escala de Glasgow, la presencia o no de criterios de Sears, temperatura, frecuencia respiratoria, carga cardíaca, leucocitos, la edad y la presencia o no de derrame pleural. ¿Ya? Más de 2, más de puntaje más de 3, nos predice complicaciones sistémicas y falla orgánica, ¿ya? Y nos aumenta la mortalidad en un 22% y la posible necesidad de que el paciente sea manejado en terapia intensiva, ¿sí? ¿Qué fases nosotros encontramos en la pancreatitis aguda? Nosotros tenemos fases tempranas que generalmente se presentan en la primera semana y la tardía que va a presentarse en las semanas o meses, ¿sí? Que aquí es donde podemos encontrar las complicaciones tardías de la pancreatitis aguda, como son el pseudoquiste y el WOM o la necrosis organizada, ¿sí? En la fase temprana vamos a tener la inflamación, podemos tener líquido libre, pero nosotros podemos tener complicaciones hasta después de un mes, ¿sí? Mucho más, y que el paciente vuelva con dolor, viene con el abdomen distendido, con presencia de masa, que podría ser la presencia de estas dos complicaciones, ¿sí? Bueno, ya con las escalas que hemos visto, y también nos faltó el Apache, que es algo que no nos debe faltar, más de 8 el paciente debe ser manejado en la terapia intensiva, ¿sí? Entonces, estas 3 escalas, Marshall, BISAP y Apache, deberían ser calculadas siempre al ingreso y el índice de severidad tomográfico a las 72 horas, ¿sí? Los criterios según la gravedad, ¿cómo se clasifica la pancreatitis? Pues vamos a tener la valoración de Atlanta del 2012, que nos habla de que las pancreatitis pueden ser leves, moderadamente severas y severas. Una pancreatitis leve es un paciente que no viene con falla orgánica, no tiene riesgo de complicaciones, no hay mortalidad. Aquí no deberíamos pedir tampoco imágenes. Pacientes que pueden venir ya con una pancreatitis moderadamente severa son pacientes que tienen una insuficiencia transitoria, una falla orgánica transitoria, que son menos de 48 horas, ¿sí? Y la severa es cuando la insuficiencia orgánica o la falla orgánica persiste más de 48 horas. Entonces estamos hablando de una pancreatitis severa que probablemente necesite más tiempo en hospitalización o en la terapia intensiva, ¿sí? Esto es lo que nosotros valoramos, ¿no? El índice de Marshall para ver cuál es la disfunción orgánica, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de presentación? ¿Sí? ¿Cuáles creen que son las formas de presentación de la pancreatitis? ¿Han escuchado eso? No, doctora. No, bueno, tenemos 2 tipos de presentación. Es la pancreatitis edematosa intersticial, es decir, es la pancreatitis que cuando hacemos una tomografía solo vamos a ver que el páncreas está agrandado,
está con grasa alrededor, con líquido inflamatorio alrededor, ¿sí? Y me muestra algunos cambios inflamatorios. En esta imagen, en la primera imagen, vemos un páncreas que está aumentado de tamaño. Si nosotros nos percatamos un poquito, está un poco desflecado. Sin embargo, no existen colecciones ni áreas que eran necrosis. Esta es la forma de presentación más común, hasta en un 90%. Y la necrotizante, que se presenta en el 5 al 10%, que es la que más mortalidad tiene. Y que podemos nosotros encontrar pancreatitis, necrosis en el páncreas o alrededor del páncreas, o también en los dos lados, páncreas y peripancreático. La segunda... Ve, ya vino el abuelo. Doctora, en este caso, ¿en qué porcentaje usted consideraría la pancreatitis necrotizante para realizar cirugía? Vamos a hablar despuesito de eso, pues la cirugía ya ha quedado relegada en estos casos. Hay otros métodos para nosotros hacer las necrosectomías, ¿sí? Cuando se realiza necrosectomías es cuando tenemos, bueno, persistencia de fallo orgánico, tengamos presencia de gas en el interior o que tengamos signos de infección. Podemos nosotros hacer una necrosectomía, estas necrosectomías endoscópicas, que tienen mucho menos morbimortalidad que las cirugías, que la cirugía abierta. ¿Ya? La cirugía ¿Mande? ha quedado ya en tercer lugar. Coman ustedes. Dile a su compañera que cierre el micrófono, por favor. Compañera Elizabeth, apague su micrófono. Bueno. Ya, vamos a continuar, ¿ya? ¿Qué nosotros debemos tener en cuenta para el tratamiento de la pancreatitis aguda? Lo que siempre han escuchado, ¿no? La hidratación. Es necesario y esencial corregir la pérdida de líquidos para que se mantenga un volumen adecuado, se mantenga la perfusión de los órganos. Esta reanimación adecuada nos va a permitir mejorar el resultado clínico, pero siempre hay que tener en cuenta que un reemplazo que no está dirigido puede ser perjudicial y potencialmente letal para el paciente porque puede provocarnos sobrehidrataciones, ¿sí? ¿Qué nosotros buscamos ahora? Es que, bueno, el objetivo es que se mantenga una frecuencia cardíaca menos de 120, una presión arterial media entre 65 y 85 y lograr una diuresis de 0,5 a 1 ml por kilo hora. Lo que se recomienda ahora es pasar por vía intravenosa de 5 a 10 miligramos por kilo hora, a diferencia de lo que antes escuchábamos. Al inicio dar 3.000, 5.000 de líquidos, que eso es lo que nos va a ayudar. Ahora sabemos que, según las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología, lo que se sugiere es una hidratación por objetivos, logrando lo que les había mencionado: frecuencia cardíaca, presión arterial media y diuresis, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Antes escuchábamos que debemos utilizar lactato de Ringer en todos los pacientes. Ahora, las últimas guías de la Asociación Americana de Gastroenterología ya no nos da una recomendación de lactato sobre otros cristaloides, solo recomienda el uso de cristaloides, más no el lactato como hidratación principal, ¿sí? Sin embargo, sí hay algunos estudios que nos hablan de que el lactato ha disminuido la prevalencia de falla orgánica y los niveles de proteína C y por ende el riesgo de necrosis, pero son estudios que no han sido concluyentes y que no son estadísticamente significativos, por lo que ya no se da una recomendación de utilizar el Ringer lactato y no solución salina. Lo pueden utilizar, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues la analgesia. Aquí tampoco es que haya un medicamento el de elección para
para la pancreatitis aguda, pero generalmente por el tipo de dolor, la intensidad, lo que se utiliza son los opioides, ¿no? Hay que tener mucha cuenta y la cautela con la que utilizamos AINES, pues son pacientes que pueden persistir o pueden venir con una elevación de creatinina, lo cual al usar AINES puede aumentar la falla renal. Bueno, para nosotros los gastroenterólogos usar ketorolaco y los AINES es, como decíamos, una mala palabra, ¿no? Nosotros casi no lo utilizamos por todas las complicaciones que pueden presentarse. Nosotros nos va bien la analgesia con, bueno, unir tramal con paracetamol, tiene buena respuesta. Cuando no hay una adecuada evolución, hemos utilizado hasta el fentanilo, que nos ha ido muy bien. En áreas como terapia intensiva incluso se puede utilizar la analgesia epidural cuando el dolor es muy intenso, ¿sí? Y algo más, ¿cuánto tiempo debe permanecer el paciente sin comer? ¿Saben? Doctora, disculpe, no debe permanecer sin alimentación hasta que el paciente la tolere. Se le hace primero que esté sin alimentación las primeras 24 horas y de ahí se le realiza una tolerancia primero con líquidos, con agua, a ver si ya no hay vómito. Ya. Bueno, sí, ahora sí es recomendable mantener al inicio cuando esté con dolor, cuando esté con síntomas. Nosotros vamos viendo cómo va clínicamente el paciente, ¿no? Si no está con dolor, si no está con náuseas, podemos ya iniciar la dieta. Mientras más temprano se inicia la dieta, es mucho mejor, disminuye el tiempo de hospitalización y mejora la pancreatitis. Sin embargo, hay evidencia que te dice que no deberías ir progresando la dieta. Pero en la práctica clínica yo al menos sí lo prefiero ir progresando poco a poco antes de dar una dieta absoluta. Sin embargo, hay estudios que han evidenciado si vamos progresando así con líquidos y luego ablanda, pero no hay algo que te respalde mucho. Pero sí en la práctica clínica preferimos eso y generalmente se espera unos 24 horas para ver cómo va el dolor y se inicia la dieta. ¿Sí? Eso va a cambiar, ¿no? Si es que es una pancreatitis grave. ¿Sí? Porque si es una pancreatitis grave, nosotros sí debemos dar un soporte nutricional precoz, pero lo que se debe considerar es la vía enteral sobre la vía parenteral, ¿sí? Porque nosotros debemos mantener alimentado al paciente. Eso mejora la evolución de una pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces, no porque esté con una pancreatitis grave, lo que tengo que hacer es darle nutrición parenteral, lo cual me aumenta el riesgo de, ¿sí? Por el uso de la nutrición parenteral, me altera también la microbiota por el hecho de que no estoy dando nada a nivel intestinal, por lo que siempre es preferible en pancreatitis severas dar una nutrición enteral. Y en leves, pues podemos iniciar rápido la dieta, ya no como antes que decían, esperemos 7 a 8 días, eso ya no es así, ¿sí? ¿Cuándo utilizar antibióticos? Pues no hay que utilizar antibióticos ni de manera empírica, solo cuando tengamos pacientes con una alta sospecha de infección, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta que estamos esperando los cultivos, ¿no? No se debería dar antibióticos profilácticos porque no me ha demostrado que disminuyan la mortalidad, ni tampoco me previenen complicaciones infecciosas. Como les dije, solo en casos seleccionados. ¿Por qué? Que también me pueden provocar el riesgo de Clostridium difficile, de diarreas, resistencia a los microorganismos y el aumento de la infección por hongos, ¿sí? Así que eso de poner a todo el mundo con pancreatitis antibiótico está mal, ¿sí? Y cuando yo los tenga que utilizar, pues yo tengo que ver la penetrancia que tienen en el páncreas. Yo he visto muchos pacientes que vienen puestos ampicilina sulbactam, gentamicina, porque supuestamente la pancreatitis. Eso no está bien. ¿Ya? Otra cosa es que el paciente venga con una colecistitis, con una colangitis y adicional a la pancreatitis, pues obviamente ahí pongo un antibiótico por la parte biliar, pero no por la pancreática, ¿sí? Y cuando yo tengo sospecha de que el páncreas es el que está dando problema, yo tengo que ver la concentración mínima inhibitoria que alcanza el grupo de antibiótico dentro del páncreas. Lo cual eso se encuentra solo con las quinolonas, los carbapenémicos como el imipenem,
y el metronidazol, ¿sí? No tienen buena penetrancia los aminoglucósidos, la ampicilina y las cefalosporinas. Así que tener mucho ojo con eso, ¿no? ¿Ya? Estos son los antibióticos que se sugieren, el imipenem o el meropenem, la fluoroquinolona conjuntamente con metronidazol, ¿sí? Y aquí es lo que tú me preguntabas, que cuando yo puedo drenar las colecciones en la pancreatitis. ¿Cuándo lo hago? Cuando tengo una sospecha clínica o documente la necrosis infectada y que tengo un paciente con deterioro clínico. Cuando tenga una necrosis y que el paciente esté con síntomas persistentes, esté con signos como que me está obstruyendo, que esté solo vomitando, ¿sí? Ahí es cuando yo lo hago. ¿Qué se hace? El drenaje percutáneo mediante tomografía, el drenaje por ecoendoscopía, la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía abierta en la última instancia, ¿sí? Las dos técnicas preferidas son la imagen y ahora la ecoendoscopía. No es que esos pacientes deben ir inmediatamente a cirugía por las complicaciones que pueden presentarse, ¿sí? ¿Qué hay que más tener en cuenta? ¿Cuándo hago CEPRE en los pacientes con pancreatitis? Pues hago CEPRE en los pacientes con pancreatitis de origen biliar que tengan signos de colangitis. Ahí yo hago una CEPRE en ese momento. Pero no lo hago de manera rutinaria. Dicen ya está con hiperbilirrubinemia, está con pancreatitis, de ley hay que meter la CEPRE. Sin signos de infección, sin nada. Ahí es cuando vienen las complicaciones. Esa va siendo una CPR electiva, ¿sí? Que esas pueden esperar que la parte clínica esté mejor. De ahí la CPR urgente, cuando estemos con pancreatitis, solo cuando tengamos colangitis concomitante, ¿sí? Cuando yo hago una colecistectomía, cuando tenemos una pancreatitis leve, clínicamente mejor, puedo hacer una colecistectomía de forma precoz en la misma hospitalización. Si tengo un paciente con necrosis o complicaciones locales, pues no le puedo hacer colecistectomía, espero que pasen eso y ahí le voy a operar. Si viene un paciente con una pancreatitis alcohólica, ¿qué debo hacer? Evitar que vuelva a recaer en el alcohol, ¿ya? Si tengo un paciente con hipertrigliceridemia, pues tengo que enviarle con el tratamiento para los triglicéridos para que no vuelva a dar otro episodio de pancreatitis. Y si es que es por fármacos, pues tengo que suspender los fármacos. Esas son cosas que debo tener en cuenta, no es que solo yo manejo la pancreatitis y allá. O sea, debo hacer también medidas para que no vuelva a presentarse un nuevo episodio de pancreatitis, ¿sí? Siempre tenemos que nosotros identificar cuál fue la causa, ¿sí? Porque hay personas que un 25% de pacientes que tienen pancreatitis pueden volver a tener al siguiente año y pueden tener incluso pancreatitis más graves, pueden provocarse una insuficiencia pancreática aguda, por lo que yo siempre debo estar seguro de cuál fue la causa de la pancreatitis, ¿sí? Bueno, chicos, eso es algo que les quería comentar de forma general. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor. Bueno, mañana, ¿qué tema les gustaría ver? ¿Qué más necesitan? Pues les puedo dar cirrosis, hepatitis, sangrado digestivo. Sangrado digestivo. Pero quiero que vengan revisando, ¿no? Ya, doc. Ya, les voy a mandar estas exposiciones para que vayan leyendo también un poco. Ahí están los artículos de donde se ha sacado estas exposiciones. Mañana si tengo les indico una foto de una necrosectomía endoscópica que hacíamos, que se hizo mediante ecoendoscopía, ¿no? Con buena respuesta. Y que evitamos la cirugía en los pacientes, ¿sí? Que ahorita justamente les comentaba de un caso de una paciente que hizo una necrosis pancreática y UCI se asustó y dijo, pues entremos a operar. Los cirujanos entraron a operar, la paciente está infectada, ha pasado 2 meses en la terapia intensiva, tiene 33 años y la expectativa de vida es
casi nula, porque tiene una resistencia ya, es una bacteria multidrogo resistente incluso a colistina. Cuando en ella se hubiese podido plantear un drenaje endoscópico o tomográfico, que va mucho mejor que las cirugías abiertas por todas las complicaciones que tiene, ¿sí? Cuando está indicado operar a los pacientes abierto cuando tengan un síndrome compartimental y un aumento de la creatinina 3 veces su valor normal por la falla orgánica y que no tengamos otra forma de realizarlo, si es que no puede esperar por su estado, ¿sí? Ahí tenemos que entrar con cirugía, sino evitarla por las complicaciones que se vienen, ¿sí? Mortalidad, aumento de los días de hospitalización, infecciones. Eso tengan en cuenta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? ¿Algo? Doc, hay pregunta en el chat. Ahí no puedo ver. Yo soy mala en la tecnología. ¿Me pueden leer la pregunta? Sí, doctora, dice, doctora, buenas noches. Escuché una vez a un profesor que en Argentina, en los años 40, inyectaban procaína al 0.7% con cánula, directo al páncreas, en estados de pancreatitis. Y supuestamente los pacientes mejoraban mucho. Incluso curaban sin necesidad de ningún otro fármaco, según el profesor que nos conversó eso. ¿Podría, por favor, profundizarnos más? Bueno, la verdad es que no he escuchado el uso de procaína, menos que se haga un procedimiento de inyectar directamente al páncreas, lo cual no se está realizando. Los últimos avances, los que les he comentado, la verdad es que tampoco hay un medicamento que ayude al páncreas. Como verán, no hay ningún tratamiento específico más que el tratamiento con hidratación y analgesia. No es que yo doy un medicamento y le disminuyo la inflamación. Eso no es así. La verdad es que no podría profundizar en este caso, pero como les digo, el tratamiento es solo de soporte, ¿no? Hidratación, analgesia y las complicaciones con drenajes y nada más, pero dar un medicamento que yo diga, bueno, voy a curar la inflamación del páncreas, pues no lo he escuchado, no lo he leído. Lo que les acabo de dar, estamos leyendo Lancet, Good y la Sociedad Americana de Gastroenterología, y no hay ninguna evidencia de eso, así que no podría dar fe de eso. Con todo, déjenme buscar, ¿sí? Hemorragia digestiva, pueden leerla de las guías pueden poner Asociación Americana de Gastroenterología o Sociedad Mundial de Gastroenterología, que es la WHO. En eso son un poco más didácticos para que puedan leer, o si es que tienen un poquito más de tiempo, pueden leer de la Sociedad Americana de Gastroenterología o la Sociedad Europea de Gastroenterología. Solo ponen ASGE o ESGE, ¿sí? De esos lugares pueden leer hemorragia digestiva. Me dicen, ¿el dolor es persistente en la mayoría de los casos? Pues no, pues el dolor ya manejado con analgesia, en muy pocos casos es que sea persistente y necesitamos utilizar otro tipo de analgésicos. Ya cuando es un paciente que tiene una pancreatitis grave, pues sí vamos a tener un paciente que tenga una distensión abdominal importante, que no tenga una buena evolución clínica, y sí podríamos presentar todavía dolor. Eso veo en las preguntas del chat. Eso, chicos, si no tienen ninguna otra pregunta, pues mañana nos vemos, ya les digo a qué hora ya. Ya con Steffi, ¿sí? Gracias, Doc. Gracias, chicos. Tengan buena noche. Hasta Gracias. luego. No me pasa las diapos y el PDF si es que puede, por ¿Todo quieres también? No, mentira. obvio. Gracias, Doc. Gracias, chicos. Ya nos vemos más de noche, por favor, para conversar hoy día.